Bien, hermanos, vamos a nuevamente retomar el tema que estamos estudiando, o más bien, el mensaje a la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y hoy vamos a tocar, hermanos, una segunda parte. Pensé que íbamos a alcanzar a comprimir todo lo que faltaba hoy, pero vamos a trabajar hoy solamente con el versículo 20 al versículo 21. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 21. Vamos a leerlo y luego vamos a estar orando para continuar. No se preocupen los que no alcanzan a ver bien, los pasajes se van a estar proyectando. Por eso apagamos la luz para que usted los pueda encontrar más fácilmente acá en la pantalla. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oremos. Bendito y santo Señor, nuevamente nos acercamos a ti, usando, Padre, de este gran privilegio que ahora tenemos como tus hijos, de que nuestras oraciones lleguen hasta tus oídos, y no solamente las oigas, sino que las respondas, pues queremos pedirte como conviene, Señor, y por eso suplicamos que en estos momentos abras el entendimiento de cada uno de los que aquí nos encontramos, sean creyentes o no, porque tu palabra, Señor, tiene el poder de aún hablarle a los muertos espirituales, y aquel que escuche tu voz tendrá vida. Así que confiamos en ese poder y pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra como una antorcha que alumbra en día oscuro, para que por ella seamos dirigidos y guiados, para que por ella, Padre, seamos corregidos, instruidos, amonestados, disciplinados, a fin de que podamos ser ese pueblo santo y celoso de buenas obras. Háblanos, Señor, en esta mañana. Lo suplicamos por medio de Jesús, para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, creo que usted recuerda, porque apenas fue hace 8 días, lo que estuvimos viendo, de cómo el Señor se le presentó a la iglesia en Tiatira, cómo era la situación de la iglesia en Tiatira. No era fácil ser cristiano en Tiatira, como no ha sido fácil ser cristiano en ninguna parte del mundo. La persona que diga que es fácil ser cristiano es porque realmente no es cristiano. Porque el cristianismo es todo lo opuesto a lo que el mundo es, y nosotros estamos en el mundo. Así que mientras seamos hijos de Dios y estemos en este mundo, tendremos que sufrir el antagonismo del príncipe de este mundo que está en contra de los hijos de Dios. Para Tiatira no era fácil mantener su fe, su amor, sus convicciones, su perseverancia, porque estaban rodeados de un mundo idólatra, de una sociedad conformada no solamente por la economía que estaba esclavizando a las personas, sino conformada por los cultos a esos dioses que formaban parte de los patronos de las sociedades o de los sindicatos económicos que había en esa ciudad. Pero el Señor sabía todo eso, y es por eso que en el versículo 19 le dijo: yo conozco tus obras. Porque con esos ojos de fuego con los cuales Él se presenta en el versículo 18, podía discernir lo más profundo de la vida de cada uno de los hijos de Dios en esta ciudad. Pero aparte de eso, no solamente le dice yo conozco tus obras, sino que elogia a la iglesia en Tiatira. Elogia a la iglesia por su amor, por su fe, por su servicio y su paciencia. Y aunque va a decirles ahora que habían unas cosas que tenía contra ellos, eso no quitó de que él elogiara y hiciera relevante las buenas obras que tenía esta iglesia. Y espero, hermanos, que nosotros aprendamos de eso, que aun cuando muchas veces tenemos que ver el error y corregirlo, no podemos dejar a un lado
el ver las cosas buenas y elogiarlas. Hagámoslo con nuestros hijos. Muchas veces estamos viendo en nuestros hijos solamente los defectos, lo que hicieron mal, pero ¿cuántas veces les elogiamos por las cosas buenas que ellos hacen? Háganlo con los esposos, hermanas. Yo sé que muchas de ustedes tienen quejas contra sus esposos, pero ¿cuántas veces usted le elogia por las cosas buenas que él hace? Por las cosas buenas que él tiene. ¿Cuántas veces usted le dice, mira, qué bueno que haces esto bien? Qué bueno que tienes esto, aunque después tenga que decirle lo malo, porque debemos ser también agentes de corrección en el hogar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros lo hacemos con nuestras esposas? ¿O solamente le criticamos y estamos viendo las cosas negativas que ellas tienen? ¿Cuántas veces le damos las gracias aún por la comida? Porque muchas veces damos sentado que ese es el deber de ellas y que lo tienen que hacer bien. Pero ¿cuántas veces le damos las gracias? No solamente por si lo hacen bien, porque hagan la comida. Ahora no estoy diciendo que le mienta. Si la comida le quedó fea, dígale, te quedó fea, pero te doy las gracias. Porque la hiciste. No se trata de mentir, no se trata de engañar. Se trata de valorar las cosas buenas que cada uno tiene. Y ustedes, hijos, ¿cuántas veces le dan gracias a sus padres? Porque muchas veces los hijos dan por sentado que los padres tienen el deber de darles todo lo que ustedes quieren o necesitan, pero ¿cuántas veces se acuerdan de darle las gracias? Dios elogió a Tiatira por las cosas buenas. Dios le dio honra a una iglesia que tenía virtudes y lo hace con todos nosotros también. Aunque ahora viene la otra parte, la que muchas veces no nos gusta, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dentro de esas pocas cosas solamente menciona una. ¿Cuál? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y es por eso que esta parte del mensaje a Tiatira le he titulado un llamado al arrepentimiento. Pero es interesante, hermanos, que el Señor le esté hablando a una iglesia que está compuesta en su mayoría por gentiles. Porque cuando usted lee Hechos capítulo 19, usted puede recordar que los judíos se opusieron a la predicación del evangelio y Pablo les dijo, está bien, como ustedes no se consideran dignos de la vida eterna, de ahora en adelante me volveré a los gentiles. Y comenzó a trabajar con los gentiles y muchos gentiles se convirtieron y ahora a esos gentiles paganos que nada tenían que ver con el pueblo de Dios les está diciendo, ustedes saben lo que pasó con Jezabel. La pregunta es, ¿quién era Jezabel? Bueno, el Señor asume que la iglesia en Tiatira conocía a Jezabel, no a la Jezabel literal, porque la Jezabel literal había muerto, pero que ellos sabían de la historia de Jezabel. ¿Y dónde se encontraba la historia de Jezabel? Cuando se escribe el libro Apocalipsis, se cree que es el último libro escrito, es decir, ya estaban todos los demás escritos del Nuevo Testamento, los demás 26 libros ya estaban escritos, los evangelios, las cartas pastorales, las cartas personales, las epístolas universales, los libros históricos como el libro de los Hechos, ya estaban. Pero el Señor aquí asume que la iglesia en Tiatira conocía la historia de Jezabel que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y Él asume que todos nosotros hoy también la conozcamos. Es por eso una lástima que tantas personas y aún muchos cristianos le resten importancia a la verdad de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Es triste, es lamentable que muchos de nosotros pensemos que lo que importa de Dios es lo que está en el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es irrelevante. No, hermanos, es palabra de Dios. Porque si no es palabra de Dios, sencillo, hermanos, comprémonos libros que solamente contengan, o más bien Biblias que tengan solamente 27 libros y dejemos a un lado los demás. El Señor asume que Tiatira y que usted y yo sabemos quién era Jezabel. Una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es por eso que un predicador decía que muchos cristianos, triste y lastimosamente, ven el Antiguo Testamento como el desafortunado prefacio de la parte que realmente interesa de la Biblia.
Pero no es así. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y cuando algún día estudiemos todo el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que si no tuviéramos el Antiguo Testamento, equivocaríamos todas las interpretaciones del libro de Apocalipsis. Cometeríamos el mismo error que están cometiendo muchas personas, que es darle interpretaciones actuales al libro de Apocalipsis, cuando tiene interpretaciones históricas el libro de Apocalipsis, que estudiando el Antiguo Testamento las podemos entender. Pero eso será cuando el Señor permita que podamos estudiar esto. ¿Dónde está la historia de Jezabel? En Primera de Reyes, capítulo 16, encontramos quién era literalmente esta mujer. Ahora vamos lo que interpreta o cómo se interpreta en el Nuevo Testamento y en esta carta, quién era Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 31 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Escuche, dice que el rey Acab hizo lo malo más. Es decir, este le ganó a todos los demás reyes en hacer lo malo. Pero escuche lo que dice el versículo 30. Y creo que acá lo tenemos en una versión más actual. Dice: Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes de los que le precedieron. Versículo 31. Como si no hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Escuche lo que dice la historia, que él había hecho lo malo y de ñapa, como decimos nosotros, para colmo de males, se casó con Jezabel. ¿Qué clase de mujer era Jezabel que dice que eso era peor que haber hecho todos los otros males que había hecho? ¿Qué clase de mujer era Jezabel? Que ese pecado era más grave que los otros pecados. ¿Qué clase de mujer era? Y escúcheme, esas mujeres no murieron con Jezabel. El espíritu de Jezabel está en muchas mujeres, aún en muchas mujeres creyentes. Y por eso es que el Señor tiene que hacer alusión a esta mujer. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer en el Antiguo Testamento? ¿Y qué era lo que pretendía hacer ahora en la iglesia del Señor en Tiatira? Esta mujer se convirtió en la primera mujer ecuménica dentro del pueblo de Dios. Fue la primera mujer ecuménica dentro del pueblo de Dios, porque quiso mezclar la adoración a Dios con la adoración a Baal. Es decir, ella dijo: bueno, ahora yo soy de un pueblo idólatra, pero pertenezco a un hombre, estoy casada con un hombre que pertenece al pueblo de Dios. Para que no entremos en conflicto, mezclemos las doctrinas. Unamos las doctrinas, no importa lo que él crea, no importa lo que yo crea, lo importante es que los dos nos pongamos de acuerdo, mezclémoslas. Y comenzó el ecumenismo. Triste y lastimosamente, bajo un manto mal interpretado de la mala interpretación del amor y el respeto a las creencias de los demás. Hoy en día esto es lo mismo que está sucediendo, hermanos, donde se están mezclando las doctrinas, donde ya no nos estamos enfatizando en los principios revelados por Dios en su palabra, sino que nos estamos dejando seducir por el ecumenismo, que apela a las emociones, a la sensibilidad, de decirnos que nosotros debemos respetar las creencias de los demás. No, hay que respetar lo que ellos crean. ¿No le parece muy similar a lo que sucede hoy en día? Donde se le quiere enseñar al pueblo de Dios que no debemos cuestionar las enseñanzas de las demás religiones falsas, sino que debemos solamente amarlos. Bueno, al final de cuentas todos seguimos al mismo Dios, todos vamos para el cielo, todos creemos en la misma Biblia, todos tenemos las mismas creencias. ¿Es eso verdad? ¿Es verdad que la iglesia tradicional romana
sigue al mismo Dios que tú y que yo? ¿Es verdad que los llamados testigos de Jehová adoran al mismo Dios que tú y que yo? ¿Es verdad que los que hoy están apelando más a darle relevancia al Espíritu Santo por encima de la obra de Cristo adoran al mismo Dios? Es verdad que aún las mismas iglesias del Señor, donde hay verdades claras, enfáticas, y que las han pasado por alto y las han dejado a un lado, tras un manto de amor y de compasión, ¿adoran al mismo Dios que tú y que yo? El ecumenismo, el sincretismo religioso, la seducción que se está metiendo en las iglesias del Señor para hacernos creer que al final todos vamos a llegar al cielo. No importa en qué creamos, todos vamos a estar en el cielo. La iglesia en Tiatira era lo opuesto a Éfeso, porque cuando usted lee el mensaje a la iglesia de Éfeso, si usted lo ha escuchado, primera y segunda parte que ya se subieron, Éfeso no permitió que la falsa doctrina se enseñara en la iglesia. Ellos se opusieron a la falsa doctrina. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. No permitieron que se difundiera una falsa enseñanza dentro de la iglesia del Señor. En cambio, Tiatira se fue al extremo. Ellos dijeron, no, aquí hay que amar. No importa que traigan una falsa doctrina, no importa que sus creencias sean diferentes a las nuestras, hay que amarlos, hay que acogerlos, hay que arroparlos, hay que recibirlos. Mientras Éfeso no. Éfeso era lo contrario, Éfeso se había olvidado del amor, pero defendía la verdad. Ahora nos encontramos con Tiatira, que está apelando al amor, pero se olvida de defender la verdad. Y escuche, por eso les dije en un principio, no son solamente 7 mensajes a 7 iglesias de las cuales nosotros tenemos una historia. Puede ser, hermano y hermana, la historia por la cual usted y yo podemos estar pasando o hemos pasado o vamos a pasar en nuestras vidas. Donde por un tiempo vamos a defender la verdad, vamos a amar la verdad y vamos a dejar a un lado el amor. Y en otro tiempo vamos a apelar al amor, a la compasión, a la misericordia, a la sensibilidad, a las emociones, dejando a un lado la verdad. Porque nosotros somos así. Triste y lastimosamente, somos imperfectos. Y eso es lo que hace a Dios único, porque Él sí es perfecto. Él sí es perfecto. Él no tiene problemas. Él nunca se va de un lado al otro. Él no se inclina en la balanza. Él es justo. Y nosotros necesitamos aprender a ser justo. Hoy en día hay una discusión aún dentro de la iglesia del Señor. ¿Sabe qué se discute? ¿Qué es más importante, la verdad o el amor? Eso es una discusión que ha entrado en la iglesia del Señor. Aún en las reuniones que tenemos, unos defienden la verdad, otros defienden el amor. ¿Qué es más importante? Bueno, para ilustrarle esa idea, yo le voy a colocar un ejemplo que no es mío, lo he escuchado en una predicación, que él decía, si usted va en un avión a 5,000 pies de altura y el piloto le dice, mire, llevamos mucho peso, ¿de qué ala quiere que nos desprendamos? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Cuál escoge usted? ¿Qué ala escogemos a 5,000 pies de altura? ¿La izquierda o la derecha? Bueno, en ocasiones eso hacemos con la palabra de Dios. Decidimos escoger volar con un ala, por un tiempo con el ala del amor, por otro tiempo con el ala de la verdad. Necesitamos las dos. Como alguien dijo en una ocasión, el amor y la verdad son como los 2 rieles de un tren. Nunca se juntan, pero van paralelos y llegan al mismo destino. Jamás se mezclan, pero van paralelos y siempre llegan al mismo destino. Se necesitan los dos. Y nosotros no podemos caer, hermanos, en un extremo o en el otro, como le estaba sucediendo a la iglesia en Tiatira, como le sucedió a la iglesia en Éfeso. En 2 de Juan, capítulo 1, bueno, no tiene capítulos, pero usted me entiende. 2 de Juan 1:1. Mire lo que dice este pasaje. El anciano
a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Escuche lo que dice ese pasaje tan corto que muchas veces pasamos por alto, o que muchos incluso ni siquiera se han leído esa carta pequeñita. A quien yo amo en la verdad. Escúcheme, el verdadero amor se demuestra en la verdad, no enajenado de la verdad. No se puede amar fuera de la verdad. No se puede amar con las emociones. No se puede amar con los sentimientos. Se debe amar en la verdad. Muchos de nosotros decimos amar a muchas personas, amar aún a aquellos que tienen falsa doctrina, y los podemos amar, y los debemos amar, pero no los podemos amar en la verdad. Porque en la verdad yo tendría que decirle a esa persona, mira, de verdad no podemos tener comunión tú y yo. No podemos. Porque la luz no se puede mezclar con las tinieblas, el error no se puede mezclar con la verdad. El ecumenismo y el sincretismo no es una verdad revelada por Dios, al contrario, es algo que Dios rechaza, es algo que Dios confronta y es algo que Dios condena. Así que si nosotros deseamos amar a las personas, debemos amarlas en la verdad y predicarle la verdad en amor. Porque muchas veces nos vamos al otro extremo, les predicamos la verdad pero sin amor. Les predicamos la verdad solamente para hacerles ver su error. Les predicamos la verdad solamente para condenarles y decirles que están en pecado y que se van a ir al infierno. No es así. Hay que amarlos en la verdad y hay que predicarles la verdad con amor. Necesitamos, hermanos, tener una idea clara de qué es lo que el Señor demanda de sus hijos, para que nosotros no tengamos el mismo error o caigamos en el mismo pecado que estaba cayendo la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira estaba tolerando mala conducta dentro de la iglesia del Señor. La iglesia de Tiatira estaba tolerando la inmoralidad, no solamente en el mundo, sino la inmoralidad entre los miembros de la iglesia. ¿Cuántas iglesias del Señor, hermanos, no están siendo juzgadas hoy por el Señor mismo? Porque cuando nosotros vimos un pecado de inmoralidad, no hicimos nada. ¿Y por qué no hicimos nada? Porque comenzó a seducirnos la falsa enseñanza de que necesitamos tener paciencia. Es que hay que tenerle paciencia. Es que hay que ser compasivos. Es que hay que tener misericordia. Es que hay que esperar. Él va a entender. El Señor le dijo a Pérgamo, si ustedes no disciplinan a esos miembros, yo voy a venir, dice el Señor. Y hermanos, ¿usted prefiere la disciplina que imparte Dios a través de la iglesia, o usted prefiere la disciplina que Dios mismo le impartirá? ¿Qué preferimos nosotros? Nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y estudiar estas cartas no como un libro histórico, no esperando a recibir nuevas revelaciones apocalípticas. Debemos escucharlas y recibirlas como un mensaje a nuestras vidas hoy, a nuestros hogares hoy, a las congregaciones donde nosotros nos congregamos hoy. Porque mientras nosotros decimos que debemos tener paciencia y misericordia con aquellos que enseñan falsa doctrina y que detrás de esa falsa doctrina viene la inmoralidad, esas personas, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, 2 de Pedro 2, 1 y 2, dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuche esto, entre el pueblo, no fuera. La falsa doctrina nunca viene de afuera, siempre está adentro. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué?
Personas que se hacen pasar por maestros y comienzan a difundir enseñanzas dentro de la iglesia del Señor. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y escuche esto, hermano y hermana. Escúchelo, porque este es un riesgo que podemos correr usted y yo. Y muchos. ¿Cuántos? ¿Por qué cree que se forman las divisiones en la iglesia del Señor? ¿Porque el que enseñaba falsa doctrina solamente se fue el de la iglesia? No. Porque el que enseñaba falsa doctrina tenía falsos discípulos que le escuchaban. Por eso se forman las divisiones. Un falso maestro va a estar rodeado de falsos discípulos. Y el problema es que los falsos discípulos buscan falsos maestros. Como dice un dicho popular, y me perdonan la expresión, ellos se juntan. Así que usted debe decidir a quién va a disponer sus oídos para escuchar. A los falsos maestros que están introduciendo herejías destructoras, o a la enseñanza de la palabra de Dios que le invita al arrepentimiento, a la fe, a la santidad, a la obediencia, a la comunión, a la restauración. ¿A quién decide escuchar? Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, y escuche esto, por causa de los cuales el camino de la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree, hermano y hermana, que piensa la gente cuando ve que la iglesia del Señor se divide? ¿Alaban a Dios? ¿Glorifican a Dios? ¿O es blasfemado el nombre de Dios? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo ve el mundo las divisiones en la iglesia del Señor? ¿Cómo ve el mundo que nosotros dejemos que las falsas doctrinas, las herejías destructoras se introduzcan en la iglesia del Señor y no hagamos nada? Tiatira estaba tolerando lo intolerable. Escúcheme, Tiatira estaba tolerando lo intolerable, porque así es como le dice el Señor: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Escúcheme, la tolerancia es diferente a la paciencia. La paciencia es esperar en el tiempo de Dios, pero actuando para llevar a las personas al arrepentimiento. La tolerancia es simplemente volvernos indiferentes y dejar que las cosas avancen y crezcan. Eso es tolerancia. Es no hacer nada. Es quedarnos de brazos cruzados. Es dejar simplemente que las cosas continúen y continúen hasta que el Señor tenga que tomar acciones que nos involucrarán a todos. Aquellos que pecaron y aquellos que viendo el pecado no hicieron nada, como le dijo Dios a Ezequiel: te he puesto por atalaya. Si tú ves el pecado y no adviertes, el pecador morirá por su pecado, pero de ti demandaré su sangre. Nadie se va a quedar justificado delante de Dios. Nadie va a decir, bueno, como no era yo. El problema era de él, no era yo. No, el mandamiento es a que nosotros no permitamos que las falsas enseñanzas se apoderen de la iglesia del Señor, como estaba sucediendo con la iglesia en Tiatira. ¿Quiénes son los llamados a hacer este trabajo? ¿A quiénes el Señor le responsabiliza de no permitir que las herejías destructoras se introduzcan en la iglesia del Señor? ¿Quiénes son los que deben confrontar el error? En un plano general, todos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como no todos nos estamos edificando, entonces no sabemos qué es una falsa enseñanza y qué es una enseñanza de parte de Dios. Ese es el problema, hermano, de no edificarnos. Y ese es el riesgo que tú corres por no edificarte. Ese es el riesgo que tú corres por no venir a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ese es el riesgo que tú corres aun cuando estás hoy aquí en este lugar y estás escuchando este sermón, pero tu mente y tu corazón están puestos en otra cosa que no es la palabra de Dios. Seguirás corriendo el mismo riesgo, hermano y hermana. Seguirás siendo llevado de aquí para allá por viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar utilizarán las artimañas del error para seducirte y para desviarte.
Es tu responsabilidad, hermano, edificarte. Es tu responsabilidad instruirte. La responsabilidad de los que enseñamos es enseñar. Tu responsabilidad es recibir la enseñanza y aprender de ella. Luego no acuses a los que enseñan de no haberte enseñado. Luego no te justifiques diciendo que fue por tu falta de conocimiento, porque fue tu responsabilidad no edificarte. Yo no sé cuántos fueron ya a verse Avengers, la última saga, ¿no? Escuché, porque no la he visto, que se demora más o menos 3 horas. ¿Sí es así? ¿Quién se quedó dormido? ¿Quién se quedó dormido viéndose esa película de 3 horas? ¿Por qué crees, hermano, que es más importante una película que recibir la palabra de Dios que te advierte para que puedas identificar el error? Donde esté vuestro tesoro, bueno, el tesoro de muchos está en el cine, allá no se duermen. Está en las películas, no se duermen. Está en las novelas, no se duermen. ¿Dónde está nuestro tesoro? Si tú realmente quieres discernir cuándo es una herejía y cuándo es una verdad revelada de Dios, tú debes, hermano, tú debes, hermana, tú debes, joven, tú debes, preadolescente, tú debes, anciano, tú debes prestarle atención a la palabra de Dios. Es tu deber, es tu responsabilidad. Aunque la responsabilidad de todos es confrontar el error, la responsabilidad mayor recaía sobre los servidores de esta iglesia. Si usted se devuelve al versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: sabemos por el contenido de la carta y por la interpretación lingüística y de la interpretación simbólica del libro de Apocalipsis, que no era que el Señor le estaba mandando un mensaje a un ángel celestial, sino a una persona que se encontraba allí. Porque la palabra ángel en el griego es ángelos, que significa mensajero, y se usa para referirse a los encargados de estas iglesias. Son los encargados de estas congregaciones los que tenían el deber de confrontar las falsas enseñanzas. Así que escúchame, hermano, servir al Señor no es solamente un título que deseamos recibir. Servir al Señor es recibir una gran responsabilidad, porque tú y yo ahora somos llamados a enfrentar el error, a combatirlo ardientemente y a poder mostrar con la verdad cuando hay una falsa enseñanza, para que la iglesia pueda entenderlo, pueda discernirlo y no la siga. Así que si tú aspiras a servir al Señor, no pienses solamente en pararte al frente. No pienses solamente en que los demás digan: ay, llamaron al hermano Julano, ya está sirviendo. Porque estamos recibiendo una gran responsabilidad de parte de Dios. No es algo ligero, hermanos. Servir en la iglesia del Señor no es algo ligero. Servir en la iglesia del Señor no es algo para nosotros vanagloriarnos o para sentir que logramos lo máximo en esta vida. Servir al Señor es una gran responsabilidad, tan grande que cuando Dios decide enviar a Moisés, Moisés le dice: no, yo no. Tan grande que cuando Dios le dice a Isaías que vaya, le dice: no, yo no. Tan grande que cuando Dios manda a Jeremías, le dice: no, a mí no me mandes. Eso es entender, hermano, lo que significa servir al Señor. Saber la gran responsabilidad que adquirimos delante de Dios. Saber que recibimos de parte de Dios autoridad para edificar. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 10. 2 Corintios 13, 10. Escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en su segunda carta, después de esa tremenda carta, la primera: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente,
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pero escuche, si él iba a volver a la iglesia en Corinto, ¿iba a ir con qué? Con severidad. Él no iba a llegar allá, bueno, hermanos, he escuchado que ustedes están permitiendo que haya desorden en los cultos, que haya una falsa enseñanza acerca de la resurrección, que las mujeres están tomando un lugar que no les corresponde. Yo les animo, yo os ruego, hermanos, que por favor se corrijan. Pablo dice, no, cuando vaya voy a tener que usar de severidad. Incluso voy a tener que llorar por aquellos que han pecado y no se han arrepentido. Pero voy a tener que usar vara, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Muchas veces el Señor tiene que usar la vara de la disciplina en su iglesia. ¿Hasta dónde había llegado la iglesia de Tiatira? ¿Hasta dónde había llegado la tolerancia de esta iglesia? ¿Hasta dónde había llegado la falta de responsabilidad de los siervos de esta congregación? Que ahora una mujer, que hay 1000 interpretaciones de quién era Jezabel. Algunos dicen que era una mujer literal, otros dicen que era un grupo de personas que estaban enseñando una falsa doctrina que se parecía mucho a la enseñanza de Jezabel, pero sabemos que eso también lo hacían los nicolaitas. ¿Quién era Jezabel? Bueno, yo me quiero inclinar, escuche, yo me quiero inclinar, no estoy diciendo que usted lo tenga que hacer, porque literalmente era una mujer, que no necesariamente se llamaba Jezabel, pero que era una mujer, que ahora estaba tomando un papel preponderante dentro de la iglesia del Señor, y que ahora había comenzado a hablar, haciéndose pasar por profetisa, es decir, diciéndole a la iglesia, así dice el Señor me reveló anoche, y yo estaba durmiendo después de 5 días de ayuno, y caí rendida después de 5 días de oración y ayuno, y tuve una visión donde el Señor me reveló para esta iglesia que esto es lo que se debe hacer. ¿No le parece eso muy familiar a lo que está pasando hoy en día en las iglesias del Señor? En donde hermano, el Señor me reveló anoche. Bueno, si te lo reveló la palabra, es revelación de Dios. Porque a la luz y al testimonio, si no está en la palabra, dice Dios, están soñando cosas vanas. Pero si te lo reveló la palabra, es de parte de Dios. Pero no, ahora decimos tener nuevas revelaciones. Ahora decimos tener los métodos, cómo hacer crecer la iglesia, cómo restaurar las familias, revelado por Dios. Cómo ganar las almas en masa, revelado por Dios. Toda la revelación ya está escrita. Pero esta mujer Jezabel, que se había introducido en la iglesia del Señor, estaba ejerciendo dominio sobre los hombres. ¿Por qué estaba ejerciendo dominio? Porque estaba enseñando. Algo que Dios le prohíbe a la mujer hacer en la iglesia del Señor. Escuche, Dios le prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Dios le permite y le concede a la mujer enseñar a las mujeres más jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. El problema es que la mujer tiene invertidos los papeles, porque quiere enseñar doctrina y nuevas revelaciones, pero no quiere enseñarle a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sabe por qué? Por 2 razones hipotéticas, pueden ser hipotéticas. Una, porque no sabe cómo amar a su marido y a su hijo, y solamente está justificando esa desobediencia en el hecho de estar enseñando al frente. 2, porque muchas de ellas ni siquiera son casadas. Entonces, ¿qué van a enseñar? De cómo amar a sus maridos y a sus hijos, cuando ni siquiera son casadas. Y ahora se llaman pastoras. Título que no se encuentra en ningún pasaje de la Biblia, ni siquiera, escúcheme hermanos, escúcheme hermana, ni siquiera en la Biblia del Mormón ni en los Testigos de Jehová se encuentra el título de pastora. Ni en la de los mormones ni en la de los Testigos de Jehová, que son Biblias adulteradas por completo. ¿De dónde sacaron las mujeres que ahora ellas son pastoras? ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Por la falta de responsabilidad de los hermanos encargados de enseñarle a la iglesia del Señor la verdad,
esta mujer les estaba enseñando con seducciones a fornicar. ¿Es literal? Yo no sé. ¿Es figurado? Me inclino más por esa. Porque Dios dice que la fornicación es cuando tú y yo empezamos a recibir enseñanzas falsas y las acogemos. O cuando empezamos a participar de cultos paganos. Y escúcheme, si usted viene de la Iglesia Católica, me perdona por lo que le voy a decir, la misa es un culto pagano. Eso que tanto veneran en las iglesias católicas es un culto pagano. ¿Sabe por qué? Porque la misa enseña que en el momento de la celebración del pan y del vino, que solamente lo toma el sacerdote, nadie más, en ese momento se está sacrificando a Jesús por los vivos y por los muertos, contradiciendo abiertamente Hebreos capítulo 10, que dice que Cristo fue sacrificado una sola vez. Así que si usted quiere seguir yendo a las misas católicas, usted ya sabe lo que está haciendo, fornicando espiritualmente. Pero es que es a un bautismo, en ese bautismo también se celebra misa. Pero es que es a un matrimonio, en ese matrimonio también se celebra misa. Pero es la primera comunión, también se celebra misa. Pero es que es la confirmación, también hay misa. Tú decides si participas de la idolatría, del paganismo, de una herejía, o si estás dispuesto a recibir la crítica y aún a que te acusen de dogmático, extremista y religioso. Tú decides. ¿Cuántos hemos cometido ese error? Muchos. Porque el que esté libre de tirar la piedra, que la tire. Yo lo he cometido, yo lo cometí. Gracias a Dios porque me concedió entender esta verdad y salir del error. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos cayendo en estas celebraciones patronales? ¿Sabes sobre qué excusa? Pero ¿cuál es el problema, hermano? Es que yo no voy a adorar a ningún ídolo, yo simplemente voy a la verbena, yo voy a ver las artesanías, yo voy a ir a compartir un rato con la familia, yo no tengo nada que ver con lo que ellos están celebrando, lo mismo que hacía Tiatira. Pero ¿cuál es el problema si yo solamente pertenezco a un sindicato? Y el sindicato es una sociedad económica. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que detrás de ese sindicato estaba la adoración a un ídolo. El problema es que cuando tú y yo participamos de fiestas patronales, que a muchos nos gusta, estamos participando de los ídolos. Y lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica y no a Dios. Ay, hermano, ya nos volvimos entonces extremistas. Ese es el cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. El que no se contamina ni se deja seducir por las influencias de este mundo, como le estaba sucediendo a Tiatira. Lo interesante de esta revelación que encontramos aquí es que los hermanos no solo no estaban haciendo nada para detener la falsa enseñanza, la falsa doctrina, sino que mire quiénes estaban cayendo. Versículo 20 de Apocalipsis 2, ¿no? Estamos allí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a ¿quiénes? A mis siervos. Escúcheme, hermano. Escúcheme, hermana. El pecado, alguien decía, el pecado y la muerte son lo más democrático que existe en el mundo. El pecado y la muerte. Es lo más democrático que existe en el mundo. Por eso no esperemos ningún gobierno bueno. Ya se experimentó el comunismo, fracaso. Democracia, fracaso. Autoritarismo, fracaso. Todos los gobiernos son un fracaso. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo advirtió al pueblo. Ustedes no quieren que yo reine, ahorita va a reinar un hombre, y por muy bueno que sea ese hombre, y aunque aún yo lo ponga
ese hombre no va a ser justo porque el único justo soy yo. Así que no esperemos un gobierno justo. Oremos por nuestros gobernantes, pero no esperemos ningún gobierno justo. Los siervos del Señor estaban siendo seducidos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que, hermanos, todos corremos el mismo riesgo. Cuando los siervos no confrontan la falsa doctrina, ellos corren el riesgo de contaminarse también. El pecado, hermanos, el pecado no es algo que debamos nosotros tomar a la ligera. Las falsas enseñanzas no es algo que debamos tomar a la ligera. Las doctrinas heréticas no son cosas que debamos tomar a la ligera. Todos podemos caer. Aunque el término siervos, en algunas otras versiones dice, los ganados por el Señor. Permite que seduzca a los ganados por el Señor, sean servidores o no lo sean. Todos corremos ese riesgo. Lo que podemos concluir, hermanos, es que una falsa doctrina que no es depurada de la iglesia del Señor, que no es desechada, que no es eliminada, que no es confrontada, que estamos viendo la inmoralidad y no hacemos nada, termina contaminándonos a todos. Y por eso es que el Señor le dijo a la iglesia en Corinto, un poco de levadura leuda toda la masa. Tras un manto de paciencia y de misericordia, permitimos que la levadura comience a leudar. Oye, esperemos, tengamos compasión. Debemos tener compasión por las almas que están aquí, por los débiles. Debemos tener compasión por los niños en Cristo que pueden ser engañados. Tengamos compasión por ellos. Porque a veces tenemos compasión solamente por uno y los demás, en la disciplina del Señor hay compasión. Cuando Dios ejerce disciplina, hay compasión. Cuando tú como padre, yo como padre en la casa disciplinamos a un hijo y si es necesario tenemos que sacarlo de la casa para cuidar a los otros 4, hay compasión. El problema es la definición que nosotros tenemos de compasión. Porque redefinimos la compasión y la ajustamos a nuestra conveniencia y no a la realidad de lo que realmente, valga la redundancia, es compasión. El problema en Tiatira es que se había olvidado de que de nada sirve amar, de nada sirve la fe, de nada sirve la paciencia y la perseverancia, si no se está basado en la verdad y el amor de Dios. Porque la verdad y el amor de Dios son las dos caras de la misma moneda. Cuando hay amor hay verdad, cuando hay verdad hay amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, 1 Corintios 13, 6, y les pido disculpas porque vamos a ir un poco rápido para poder concluir estos 2 versículos antes de que se nos agote el tiempo. Dice, el amor, usted viene leyéndolo desde el versículo 4, el amor no se goza de la injusticia, más se goza ¿de qué? De la verdad. Escuche, el verdadero amor no se goza de la injusticia. ¿De cuál injusticia? De la injusticia que se comete en el mundo. Ay, hermano, yo por eso cuando escucho las noticias me siento mal, me hierve la sangre. Y cuando ve las injusticias dentro de la iglesia del Señor también. Porque todo pecado es injusticia. Eso dice Primera de Juan. Todo pecado es injusticia. ¿Sentimos lo mismo cuando vemos un pecado? Si decimos que amamos, el amor no se goza de la injusticia. Nosotros decimos adorar a un Dios de amor. Algunos dicen, no, Dios está lleno de amor. No, Dios no está lleno de amor. Dios es amor. Dios no se llenó. Él nunca se va a vaciar. Algo que está lleno un día tuvo que haber sido llenado y un día puede ser vaciado. Dios no. Dios es amor. Pero Dios en ese amor actúa para moldear, limpiar y purificar a un cristiano, a una familia o a una iglesia. En ese amor. El amor de Dios, hermanos, en ocasiones tiene que actuar para proteger a sus hijos. Pero mira cómo actúa Dios. En Romanos 1:16
Y es supremamente, hermanos, llamativo que comience de esta manera. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque de la misma manera, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Escucha, hermano y hermana, lo que dice ese pasaje, o más bien, escucha lo que no dice, porque lo que dice se deduce de lo que no dice. Lo que no dice ese pasaje es que la ira de Dios se revelará, no lo dice. Lo que no dice ese pasaje es que la ira de Dios se reveló. Eso no dice. ¿Qué dice? Que la ira de Dios se revela. Tiempo perfecto. Dios no solamente revela su amor. Dios, juntamente con su amor, todos los días está revelando su ira contra el pecador impenitente. Por eso es que dice Salmos 7:11. Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Ese es el amor de Dios, que tiene muchas veces que revelar su ira para proteger a sus hijos de ellos mismos, ni siquiera de otros, de ellos mismos. Muchas veces Dios tiene que actuar así, porque Él sabe que podemos ser instrumentos usados por Satanás, que llevemos a nuestra familia al pecado, que llevemos a una iglesia al pecado. Y puede que usted se esté imaginando pecados graves. No, toda injusticia es pecado. La murmuración es pecado. La lascivia con la cual se visten muchas hermanas que ya han recibido la enseñanza de la palabra de Dios es pecado. La inmoralidad es pecado. La pornografía es pecado, las contiendas en la iglesia del Señor son pecado, la rebeldía de algunos miembros en la iglesia, de algunos hijos en su casa es pecado, la desobediencia a sus padres es pecado, los chismes son pecado, las calumnias son pecado. Y Dios muchas veces tiene que revelar su ira contra todos esos pecados. ¿Vamos a esperar a que lo haga el Señor? ¿O vamos nosotros a usar de la palabra de Dios y a corregir este tipo de conductas? Pero terminando en el versículo 21, y he titulado este versículo La paciencia de Dios, porque dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Escúcheme, hermano y hermana, la razón por la cual Dios no había juzgado a esta iglesia, no había juzgado a esta mujer, no era porque Dios estaba muy ocupado, como nosotros. Nosotros tenemos tantas cosas que corregir en casa y no lo hacemos porque estamos muy ocupados. Hay tantas cosas que corregir en la iglesia y no lo hacemos porque estamos ocupados. No, a Dios no le sucede lo mismo. La razón por la cual Dios no había juzgado a esta iglesia, no la había disciplinado, hermanos, era por la misma razón que nos dice 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? No es que procedan a venir a reunirse, porque eso es lo primero que muchos de nosotros le decimos a un hermano que está en pecado. Hermano, ¿cuándo vuelve a reunirse? No, ¿cuándo te vas a arrepentir? Vuelvas o no vuelvas. De nada te sirve volver aquí si no estás arrepentido. Te vas al infierno de todas maneras. Te vas al infierno. Si estás aquí pero no estás arrepentido, te vas al infierno. Te condenas. No se trata de hacerlo volver a este lugar. Se trata de que se vuelvan a Dios. De que se vuelvan a Dios. ¿Sabe quiénes se arrepienten? Los hijos de Dios. ¿Sabe quiénes no se arrepienten? Aquellos a quienes el mismo Pedro describe.
puercas que se lavan y perros que vomitan. Es decir, aparentan ser cristianos, pero nunca lo fueron. Nunca lo fueron. El verdadero hijo de Dios es el hijo pródigo, que aunque se revuelca en el lodo y vive en el pecado durante muchos años, un día vuelve en sí y vuelve arrepentido. Y Dios es paciente para con él. Pero hay muchos que morirán en su pecado sin arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque Dios no les concedió el arrepentimiento. Hermano, si tú estás en un pecado, arrepiéntete hoy. Hoy es el día de arrepentirnos. No esperemos a mañana. No esperemos a dentro de un mes. No seamos como las personas a quienes les predicas el evangelio y dicen: yo voy a esperar a cambiar muchas cosas, es que tengo esto malo y esto para bautizarme. Bueno, el día de tu bautismo de nada te sirve la sangre. Ya te limpiaste solo. El arrepentimiento es para los pecadores. El Señor lo ilustró de esta manera: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Si tú estás enfermo y te invitan al médico y tú dices que vas a esperar a estar bien para ir al médico, ¿para qué vas? La invitación es ahora. El Señor le había dado tiempo a esta iglesia, a esta mujer, de que se arrepintiera, pero ella no quiso. Y así hay muchos miembros que no quieren. Pero hay un problema con esto. En Proverbios 29:1, Proverbios capítulo 29, versículo 1, porque hay algunos que dicen: no, ahora no. Y abiertamente dicen: no, ahora yo la verdad no quiero saber nada de la iglesia, yo estoy en mi pecado, más adelante. Jugamos con la gracia soberana de Dios, porque pensamos que ahora Dios tiene que esperar a cuando a mí, me perdonan la expresión, me dé la gana de arrepentirme. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si el Señor te ha reprendido una y otra vez, si lo está haciendo hoy, y aún así tú decides endurecer tu cerviz y no arrepentirte y no reconciliarte con el Señor, escúchame, hermano, llegará el día en que no habrá medicina para ti. Dios te va a quebrantar. Dios te va a hacer sufrir. Dios te va a hacer sentir su ira. Ay, hermano, pero usted me presenta un Dios diferente al que me predicaron. Ese es el problema de no conocer la verdad de Dios. Ese es el problema. Que presentamos un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, no al Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es un Dios de ira. Dios es fuego consumidor. Y cuando el pecador no se arrepiente, Dios lo quebranta. En Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: o menosprecias, escúchame, hermano y hermana, si tú estás practicando algún pecado y no te has arrepentido, escucha cómo inicia este versículo: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escúchame, hermano, escúchame, hermana. O como diría otro, escuchémonos y escuchemos. Si estamos practicando un pecado y no nos hemos arrepentido, si hemos endurecido nuestro corazón, no estamos atesorando tesoros en el cielo. No nos mintamos, pensando que porque ofrendo estoy atesorando en los cielos. Bueno, si hice un tesoro en los cielos, porque ofrendé mucho, nunca lo voy a ver, porque no estaré en el cielo. Recibiré la ira de Dios. Lo que estamos atesorando mientras estemos practicando un pecado, cualquiera que sea, es ira para el día de la ira de Dios y del justo juicio de Dios. Eso estamos atesorando. Así que no tomemos a la ligera las advertencias de Dios
como lo estaba haciendo Tiatira, que sabían que estaban tolerando un pecado y aún lo seguían tolerando. Nosotros como padres no toleremos pecados en nuestros hijos. Como iglesia no toleremos pecado en la iglesia. Como hermanos no toleremos pecado en nuestros hermanos, porque la ira de Dios se seguirá rebelando contra nosotros. No sigamos, hermanos, no continuemos en el pecado por amor a Dios. Nosotros decimos amar a Dios. Por amor a Dios no sigamos en el pecado. Por amor a nuestras almas no sigamos en el pecado. Jóvenes, en esta mañana yo les invito, no sigas en tu rebeldía. Por amor a Dios, te lo pido, no sigas en tu rebeldía. No sigas en tu desobediencia. No sigas en la mentira. No sigas en la hipocresía. No sigas. Por amor a Dios, por amor a ti. Porque estás atesorando ira para el día de la ira de Dios sobre tu vida. Ama a Dios. Ama tu alma. Deja que tus padres te instruyan por el camino de la sabiduría y del temor a Dios. Por tu bien te lo pido. No continúes en ese camino. Sal de ahí. Huye del pecado. Dios te ha tenido paciencia hasta hoy. No menosprecies su benignidad y su longanimidad. Sé justo con tus padres. Ámalos. Respétalos. Hónralos. Obedécelos. No atentes contra tu propia alma. No atentes contra tu propia alma. Pídele a Dios que te haga sensible a su voz. Pídele a Dios que te haga sensible cuando pecas. Pídele a Dios que te ayude a que tu corazón no se endurezca. En Proverbios capítulo 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Si en casa tus padres te disciplinan y tú tienes en poco esa disciplina, estás menospreciando tu alma. Escucha a tus padres, escucha a Dios. No solamente los hijos, todos nosotros, cuando el Señor nos esté llamando al arrepentimiento, de lo contrario, estamos menospreciando la riqueza de Dios, estamos menospreciando nuestra propia alma. El Señor le tuvo paciencia a Tiatira y nos ha tenido paciencia a nosotros. Si somos honestos, ¿cuántos al día de hoy sabemos que hay un pecado del que debemos arrepentirnos y no lo hemos hecho? A hoy, la paciencia de Dios es lo que nos permite estar escuchando su palabra. ¿Seguiremos endurecidos? Hebreos capítulo 3, versículo 12 para terminar. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Escuche esto, esta es la evidencia de que alguien realmente es hijo de Dios, que cuando peca, con tal que retengamos firme hasta el fin, el que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, el que es salvo persevera hasta el fin, el que no persevera hasta el fin nunca es salvo, nunca fue salvo. Con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años?
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró? Dios juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. El problema del hombre no es su pecado. Su pecado puede ser perdonado. El problema del hombre es su incredulidad. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. ¿Por qué muchas personas no obedecen el Evangelio? Porque no creen que son pecadores. Porque no creen que necesitan salvación. Porque no creen que su pecado ofende a Dios. No creen que Dios está irado. No creen que el pecado les condenará. No creen que un día serán juzgados por Dios. No creen que serán separados eternamente de la presencia de Dios. No lo creen, aunque dicen creer. Por eso hay un título de una predicación que dice: creyentes incrédulos en las iglesias. Y aunque parezca una contradicción de términos, no es así. Estas personas le creyeron a Moisés que tenían que salir de Egipto, pero no le creyeron a Dios cuando Dios les advirtió acerca del pecado. Muchos hemos dicho creer en el Evangelio, pero no creemos que nuestro pecado trae sobre nosotros la ira de Dios. Tiatira no estaba creyendo que el tolerar un pecado dentro de la iglesia iba a traer el juicio de Dios. La pregunta es, ¿lo creemos nosotros o no? ¿Creemos que Dios, por tolerar pecados dentro de la iglesia del Señor, traerá su ira o no la traerá? Si lo creemos, entonces debemos hacer dos cosas. Una, confrontar el pecado, y dos, si yo soy el confrontado, arrepentirme de mi pecado. Hoy te invito, hermano y hermana, que has vuelto a congregarte con nosotros y que el Señor te ha hecho sentir su disciplina, si es que eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no has sentido nada. Dios no disciplina a los bastardos, como dice la palabra de Dios. De eso se encarga el diablo y su pecado. El pecado te trae toda la disciplina que tú necesitas, el mismo pecado. Pero si eres un hijo de Dios, si Dios te ha traído hoy aquí, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, no sigas en tu pecado. Y nosotros como iglesia debemos motivar a ese hermano al arrepentimiento y no solamente decirle: qué bueno, hermano, que estés hoy aquí, cuánta falta nos hiciste. No, hay que motivarle al arrepentimiento. Hay que motivarle a la reconciliación con Dios. Eso hizo el Señor con la iglesia en Tiatira. Eso quiere que haga hoy la iglesia del Señor aquí en esta ciudad. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.